Primeramente, muy buenas tardes a todos los participantes que ingresaron a esta conferencia virtual. Estamos en vivo a través de la página Selfie Contaduría Pública y Contactualízate. Cabe recalcar que la conferencia es totalmente gratuita. También informarles que pueden ir realizando sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la presentación. A continuación tenemos el tema que lleva por título Mejorando el pensamiento holístico y la transparencia de las organizaciones, a cargo del Magíster Remy Ángel Terceros Fernández. Bueno, agradecerle por aceptar nuestra invitación y regalarnos un poco de su tiempo compartiendo sus conocimientos. Para todo aquel que sea partícipe de esta conferencia, informarles que el licenciado fue presidente de la Comisión Técnica de Administración y Finanzas de la AIC y pasado presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del CAU. De parte de todo el equipo Somos Conta, agradecerle, licenciado, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Voy a activar mi cámara un minutito. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. A nombre mío y de la Asociación Interamericana de Contabilidad, del cual formo parte, y a su vez nuestro organismo patrocinador, el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, para mí es una gran satisfacción participar con ustedes en este ciclo de conferencias celebrando su 50 aniversario de la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. Antes de iniciar, me gustaría dar gracias a Dios por estar presente este día, agradecerle a los organizadores, a Ever, a Carolina, a Guara y en realidad a todo el grupo Somos Conta que han hecho de que sea posible esta capacitación y por supuesto con mucho gusto para poder compartir un tema que quizás para muchos sea nuevo, para algunos ya no tanto. Esto ya viene hace 10 años atrás y se llama Reportes Integrados, mejorando el pensamiento holístico y la transparencia de las organizaciones. Entrando ya en materia, podemos indicar que el reporte integrado ha sido creado para mejorar la rendición de cuentas de la administración y la confianza, así también como para aprovechar el flujo de información y la transparencia de los negocios, que por supuesto la tecnología nos los permite en este mundo moderno que ya está todo tecnificado. También estos reportes integrados nos proporcionan a los inversores más información de la que ellos necesitan o requieren para hacer una toma de decisiones eficaces en cuanto a la asignación de los capitales con que ellos cuentan, lo que se traduce en una mejor rentabilidad de las inversiones en el largo plazo. Podemos decir también que la información integrada está diseñada para mejorar, para consolidar las prácticas de información y avanzar hacia un marco de información que nos proporcione información necesaria para evaluar el valor de la organización en el siglo XXI. En resumen, podemos indicar que los reportes integrados proporcionan una representación clara y concisa de cómo una organización evidencia su administración y cómo crea y sostiene valor. Los principales beneficios de un reporte integrado podemos indicar que son 3. Primeramente, evalúa la viabilidad a largo plazo del modelo de negocios y su estrategia. En un segundo punto, satisface las necesidades de información de los inversores y partes interesadas. Y finalmente, expone la asignación efectiva de recursos escasos. Siguiente, por favor. El día de hoy hemos preparado una agenda que esperemos podamos alcanzarla en base al tiempo. Haremos un breve recuento histórico de los reportes integrados. Haremos una introducción a esta temática. Hablaremos del pensamiento integrado. También tocaremos el tema del marco conceptual, que tiene el propósito de establecer principios, contenidos que rigen un contenido global de un informe integrado. Veremos dentro de este marco conceptual los conceptos fundamentales. Veremos principios guías, cuáles son los elementos básicos de su contenido. Veremos el envolvimiento o participación hispana o latinoamericana en los reportes integrados. También ya en la parte final podemos ver un modelo de un reporte integrado, haremos unos comentarios finales y posteriormente haremos algunas explicaciones sobre las actividades que tenemos como la Asociación Interamericana de Contabilidad. Siguiente, por favor. Como ustedes recordarán, en el año 2008 tuvimos una crisis económica que se llamó la Gran Recesión y fue originada en los Estados Unidos. Los principales
causantes de esta crisis fue la desregulación económica, los altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación planetaria, una crisis alimentaria y energética a nivel mundial, sumado a ello una amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Esta crisis económica ha acentuado la necesidad de un nuevo enfoque para la presentación de informes, por lo que se han sugerido modelos para presentar información como reportes no financieros o informes de sustentabilidad, ir más allá de la información financiera. Hoy en día estamos viviendo una doble crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica a nivel mundial. Se prevé que hay una recesión en esta parte del mundo y que quizás si esto se acentúa podamos llegar a una gran depresión como ocurrió en aquel octubre negro de 1929 que esperemos no ocurra. Entonces toda crisis nos deja siempre enseñanza y en el año 2008 no fue la excepción. Este estudio de la crisis económica mundial tuvo tres conclusiones. En primer lugar, que existe una brecha enorme entre la información requerida por los inversionistas o por las partes interesadas y la que realmente ofrecen las empresas. Normalmente las empresas elaboran sus estados financieros en base a normativa contable, también en base a las regulaciones de los entes reguladores, digamos, llamados por ley, y a veces nos olvidamos del inversionista, de aquel propietario, de aquel proveedor, empleado, que nos provee recursos a la organización y elaboramos información siempre pensando en la organización o en cumplir algún requisito legal. Otro punto que dejó claramente establecido esta crisis económica mundial fue que en adición a la información financiera que nosotros estamos acostumbrados a presentar como son los estados financieros, existe otra información también de gran interés de los inversionistas que no van en esta información financiera, como por ejemplo el crecimiento probable del sector. ¿Cuáles son las características de la economía en la que opera mi empresa? ¿Quiénes son mis principales competidores? ¿Cuáles son los cambios de la tecnología? ¿Cuáles son los principales factores que afectan a los mercados? A la información más específica sobre su desempeño de la organización, su administración y sus planes. Entonces, estas conclusiones fueron muy importantes para poder planificar la creación de los reportes integrados. Y un tercer punto que dejó este estudio sobre la crisis económica mundial fue que los informes financieros ofrecen información del pasado. Y para invertir en una empresa, por supuesto, es muy importante y relevante para los inversionistas o partes interesadas conocer la información del futuro. En este punto podemos indicar que las empresas se han acostumbrado a presentar reportes financieros cuya información es histórica, financiera y cuantificada. Sin embargo, estas características imponen limitaciones en el momento de entender y tomar decisiones de un negocio, principalmente en los inversionistas. Siguiente, por favor. En el gráfico de que ustedes ven en pantalla, ha sido elaborado por Standard & Poor's. Es una agencia calificadora de riesgo de Estados Unidos muy importante, muy reconocida en este país. Hizo un análisis de las mejores 500 empresas estadounidenses de que cotizan en bolsa de los 40 años atrás. Partió en el año 1975 e indicó de que para poder determinar el valor de una empresa se podía arrastrar a través de la composición de sus activos. En este caso, y en esta década de los 70, la composición de los activos estaba conformada en un 80% por activos físicos y financieros y solamente en un 20% por activos intangibles. 40 años después ocurre una situación diametralmente opuesta, donde el 80% del valor de una organización representada en sus activos se podía rastrear el valor de la empresa y solo un 20% a través de sus activos físicos y financieros. Por eso decimos que hoy en día hay un cambio en la necesidad de la información. Por eso también decimos que los reportes financieros van mucho más allá que los financieros y que el valor no simplemente significa la parte financiera, sino que hay otra información no financiera que también es muy importante. Por este motivo es que las partes interesadas necesitan conocer otros factores, como por ejemplo las relaciones comerciales, el capital intelectual, el capital humano, que representan cada vez una mayor proporción en el valor de una empresa. Siguiente, por favor. Es así que luego de esta crisis que ocurrió en el año 2008, en el 2010, ya mire, ya han pasado 10 años como nada, se crea el Comité Internacional de Informes Integrados, sus siglas en inglés IIRC, que fue fundado por 3 grandes organizaciones, 2 no muy conocidas y una ya conocida por nosotros. La primera
el proyecto de contabilidad sostenible del Príncipe de Gales. Este proyecto ya promueve desde la década del 2000 los informes de responsabilidad social corporativa. Este proyecto es parte de una fundación de beneficencia del Príncipe de Gales en Inglaterra, que está asociada a este consejo y alienta a la comunidad de los negocios a reconocer los beneficios de considerar el medio ambiente y la sociedad en general como parte de sus decisiones de negocio del día a día y establece un marco global para la presentación de información empresarial integrada. Otro fundador en el año 2010 de este Comité Internacional de Informes Integrados fue la Iniciativa de Informes Globales, GRI, por sus siglas en inglés. El GRI es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. El GRI proporciona también un complejo marco de información para la elaboración de memorias de sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. Y un tercer organismo fundador de este Comité Internacional de Reportes Integrados o de Informes Integrados fue la Federación Internacional de Contadores IFAC, cuya misión es servir al interés público, fortaleciendo de forma continua la profesión contable en todo el mundo y además promoviendo la observancia de normas profesionales de alta calidad, impulsando además la convergencia internacional de estas normas y tomando postura en el interés público donde la experiencia de la profesión sea más relevante. Siguiente, por favor. Podemos entonces afirmar hoy día de que son ya tres los reguladores de nuestra profesión. En primer lugar, tenemos a la Federación Internacional de Contadores IFAC, que es una organización global, como lo indicábamos, de la profesión contable, que afilia a cerca de 175 organizaciones en 130 países y representa cerca de 3 millones de contadores públicos en el mundo, y a la cual también está asociada el Colegio de Auditores de Contadores Públicos de Bolivia. Un segundo regulador es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, YASB, dependiente de la Fundación IFRS, que es una organización sin fines de lucro que desarrolla un conjunto de normas y guías contables de alta calidad, como ser las NIC, las NIF y las CINIF, que son aceptadas a nivel mundial y que promueven además la adopción de esta normativa en los diferentes países y jurisdicciones. Y ahora se viene a sumar un tercer regulador de nuestra profesión, que es el Consejo Internacional de Informes Integrados. Siguiente, por favor. ¿Cómo se compone este Consejo Internacional de Reportes Integrados? Está compuesto por empresas, está compuesto por reguladores, por inversores, por grandes corporaciones, por emisores de normas, por gremios de la profesión contable y algunas ONG. Esta coalición mundial está promoviendo la comunicación de la creación de valor como el siguiente paso en la evolución de los informes corporativos. La misión de este consejo es establecer informes integrados y pensar dentro de la práctica empresarial convencional como la norma para los sectores público y privado, y está supervisado por una junta. Esta junta consta de un consejo, de una secretaría, también consta de subcomités y grupos de trabajo, y donde no tiene presencia física, ha nombrado embajadores en todas partes del mundo. Siguiente, por favor. La junta que hablamos anteriormente está conformada por 10 personas, 4 de ellas son mujeres, y no vemos ninguna participación de un latino o de un hispano en esta composición de esta junta. Vemos una ausencia de participación de personas de habla española o castellana. Siguiente, por favor. Luego de la junta viene un consejo que ya está conformado por 61 miembros. Este consejo asesora a la junta en el cumplimiento de la misión, los roles y las prácticas de gobierno corporativo de este consejo y está conformado por 61 miembros. Su presidente, fundador y emérito es el señor Mervyn King, que es de Sudáfrica. Hoy en día el presidente ejecutivo actual es el señor Conor Keough. También están conformados por los presidentes del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el presidente del Instituto de Auditores Internos, el presidente del YASB, el presidente de IFAC, algunas universidades como la Universidad de Harvard, de Oxford, firmas de auditoría, grandes firmas de auditoría como BDO, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse, Grant Thornton, entre otros. También grandes empresas o corporaciones como la Microsoft, Natura Cosméticos, Nestlé, gremios de la profesión contable como de Sudáfrica, Australia, la India, el Japón. Y aquí vemos una ausencia de nuestro organismo regional interamericano que es la AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad, que aún no participa de esta junta.
También vemos otras entidades ONGs. Y finalmente, participa de esta junta también el Instituto de Gobierno Cooperativo del Brasil. Como ustedes verán, son apenas 2 entidades latinoamericanas que participan en la junta, en este consejo, que son Natura Cosmética por la parte de las corporaciones empresariales y por la parte de la ONG, el Instituto de Gobiernos Cooperativos de Brasil. Siguiente, por favor. Siguiendo con este recuento histórico, podemos indicar de que los reportes integrados, como ya lo dijimos, nació en el año 2010 y en septiembre del 2011 emite el primer borrador del marco conceptual. Luego, en octubre del 2011, un mes después, comienza un programa piloto voluntario con la participación de 108 empresas y ahí se emite, y 35 casas de inversionistas. Acá ya se ve una participación hispana a través de la empresa Maciza, que forma parte de estas 108 empresas. Esta empresa Maciza es una empresa chilena que se dedica a la fabricación de tableros y multilaminados. Es la única presencia hasta el momento que vemos ya en el 2011, es la participación de esta empresa, que lo sigue haciendo hasta nuestros días. Luego, en el año 2013, se emite el primer borrador de consulta del marco conceptual. Luego, en diciembre del 2013, se emite el marco conceptual internacional sobre informes integrados, en la cual ya participan 350 empresas. Y el 2014 culmina el programa piloto, en la cual se emite ya el marco conceptual para que todas las empresas puedan adoptar inicialmente de manera voluntaria la emisión de su informe a través de los reportes integrados. Siguiente, por favor. Lo que ustedes ven en pantalla es algunas empresas brasileñas que están informando a través de reportes integrados. Este cuadro fue presentado en la Conferencia Interamericana del 2019 en Cartagena, Colombia, por la colega brasileña Emiliana Leal Ribeiro, quien hizo un trabajo nacional referido y denominado La relevancia de la información integrada para el mercado bursátil brasileño. Aquí mostraba la participación de algunas empresas que cotizan en la bolsa en el Brasil, básicamente de energía, financiera, de alimentos, concesiones viales, de papelería, compañías de seguro, compañías financieras, consultoras y otras del área industrial. Entonces, en el Brasil, evidentemente ya hay algunas organizaciones que lo están aplicando, pero aún todavía de manera voluntaria no es obligatoria su aplicación. Siguiente, por favor. Entrando ahora a la introducción de los reportes integrados, podemos decir que los reportes integrados están mejorando la manera en que las organizaciones primeramente piensan, luego planifican y luego informan. Y por supuesto, si podemos resumir en una frase que es un reporte integrado, podemos decir de que los reportes integrados ayudan a contar la historia completa de una empresa. Ese puede ser un resumen no técnico de lo que significa un reporte integrado. Por eso es que los reportes integrados están mejorando la forma como las organizaciones cuentan su historia del negocio. Siguiente, por favor. Las organizaciones están usando los reportes integrados para comunicar una historia clara, concisa e integrada, que explica cómo todos sus recursos están creando valor. Es clara porque es transparente, concisa porque es breve y exacta, integrada porque hacen todo sus partes diversas en una sola. Siguiente, por favor. Los reportes integrados también están ayudando a las empresas, a las compañías a pensar en términos holísticos. ¿Y qué es el holismo? Es una doctrina que propugna cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizadas en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Por ese motivo es que los reportes integrados están ayudando a las empresas a pensar de manera integral sobre su estrategia, sobre sus planes, la toma de decisiones informadas, la administración de riesgos, que son clave para generar la confianza entre los inversores y las partes interesadas y mejorar el rendimiento futuro. Siguiente, por favor. Para poder hacer una adopción temprana de los reportes integrados y para que en el mundo muchas empresas puedan adoptar los reportes integrados como una forma de informar, el Consejo Internacional de Reportes Integrados ha definido 6 temas estratégicos para poder hacer esta adopción temprana. En primer lugar, el ritmo y escala, que existe una mayor velocidad de adopción de las empresas y que sea, obviamente, ya no a nivel aritmético, sino geométrico, la adopción de estas empresas en el mundo. Otra estrategia que se ha definido también es la práctica de liderazgo y de orientación. En esta parte se define cómo mantener el marco internacional para que continúe mejorando la reputación en el mercado
y que debe ser respaldado por una práctica de líder de orientación de las organizaciones. Un tercer punto es tender puentes entre los inversores y las empresas. Lo que se busca acá es que la información que proporcionan las organizaciones a través de este puente pueda ser de uso y aplicación de los inversores o de las partes interesadas. Una cuarta estrategia es el progreso a través del diálogo. Esto significa que busca desarrollar un diálogo a través de los informes corporativos, inspirando en una amplia innovación de informes corporativos a nivel global. También tenemos una quinta estrategia que es el compromiso con la política global. Y aquí nos referimos a este compromiso a que la comunidad reguladora debe asegurar que se aliente en fortalecer los reportes integrados. Y finalmente tenemos que sea una organización viable. La gestión pasada asistí a una conferencia de la Comisión de Pymes acá en Bolivia y nos dieron una cifra alarmante sobre la tasa de mortalidad de las pymes. Nos decía que en Latinoamérica el 50% de las pymes prácticamente no superan el primer año. Y en la Argentina este porcentaje se eleva al 93%. Entonces, realmente, a veces hacer una empresa, ser emprendedor es muy difícil, pero en nuestros países latinoamericanos. Y lo que pretende estos reportes integrados es que se puedan aplicarse a todo tipo de organización. No importa su envergadura, no importa si es pública, privada, si es una ONG. Lo importante que se busca acá es que a través de la utilización de los recursos puedan crear valor en las organizaciones. Siguiente, por favor. Por eso podemos indicar dentro de la introducción que los reportes integrados están ayudando a mejorar la transparencia en las organizaciones. Un reporte integrado va mucho más allá de una simple estructura informativa, porque va a ayudar a las organizaciones, en primer lugar, a crear valor. En segundo lugar, a contar una historia completa de la organización en el aspecto financiero y no financiero. Y finalmente, va a contribuir a ser más eficiente en los mercados de valores. Lo que se pretende es que las empresas poco a poco vayan migrando de la obtención del capital propio o del financiamiento bancario y que vayan a la bolsa. Y por eso es que van a beneficiar a todos los inversores y la parte interesada y por supuesto también se beneficia a la organización. Siguiente, por favor. El Comité Internacional de Reportes Integrados indica de que estos reportes se están aplicando actualmente en 1.600 empresas en el mundo, en 64 países, 16 de los cuales pertenecen al G20. También nos indica este consejo de que más del 50% de los directores ejecutivos, directores financieros y operativos están avanzando hacia los reportes integrados. Y del otro 50%, un 35% dice que lo hará en un futuro. De estas 1.600 empresas, 400 pertenecen al Japón, básicamente un 25%. ¿Y eso por qué? Porque tienen un apoyo preponderante del Ministerio de Economía e Industria del Japón, quien respalda la adopción de estos reportes integrados como una manera de informar a las partes interesadas. Y donde no tiene presencia, este consejo ha nombrado embajadores y hay 72.000 distribuidos en todo el mundo. Siguiente, por favor. Lo que ustedes ven en pantalla es un mapa de ubicación de los principales países que están adoptando los reportes integrados y como verán en este mismo mapa es muy poca la participación hispana o latinoamericana. Los reportes integrados, como ya lo dijimos anteriormente, están siendo aplicados en 64 países y su aplicación en general es voluntaria. En Sudáfrica, por ejemplo, es obligatoria para que todas aquellas empresas que cotizan en bolsa deben informar bajo reportes integrados. Y en otros países como Japón, la India, el Reino Unido, están los reguladores avanzando poco a poco y mostrando interés en que la información sea presentada de manera inicialmente voluntaria y posteriormente ya será obligatoria la presentación de la información en base a los reportes integrados. Siguiente, por favor. Este consejo también hizo algunas encuestas para verificar cómo está yendo. Perdón, si pueden volver la presentación. Ok, gracias. Como les decía, este consejo hizo una encuesta para verificar cómo anda el avance de la adopción de reportes integrados en el mundo. Primeramente, en la parte superior, hizo una encuesta a nivel de Sudáfrica. En Sudáfrica, contrató a la empresa Saika y dio como resultado que el 79% de los directores no ejecutivos creen que el pensamiento integrado va a aumentar la calidad de diálogo entre las organizaciones con sus partes interesadas. Y otro estudio también hecho en Sudáfrica, a la empresa Black & Sun,
indicó que el 92% de los participantes observa una mayor comprensión de la creación de valor de una organización a través de la presentación de los reportes integrados. Ya en el mundo, una encuesta que se realizó a través de PricewaterhouseCoopers indicó que un 87% de los participantes encuestados creen que los inversores entendieron mejor la estrategia de la organización a través de estos reportes integrados. Y un programa piloto que sigue este consejo a nivel mundial indicó que un 80% los inversores creen que la calidad de los informes afectan la percepción de los profesionales en la percepción, valga la redundancia, de la calidad de gestión de la organización. Siguiente, por favor. Otro tema muy importante dentro de los reportes integrados es el pensamiento integrado. ¿Y cómo definimos, cómo se define dentro de los reportes integrados qué es un pensamiento integrado? Pues simplemente es la aplicación de la mente colectiva de aquellos que se encargan del gobierno corporativo y la capacidad de gestión para controlar, para gestionar y para comunicar la complejidad del proceso de creación de valor. En otras palabras, el pensamiento integrado son todas aquellas interconexiones internas que existen al interior de la organización, como ser la utilización de los capitales o recursos con los que cuentan. Y por el otro lado, la conectividad de la información se refiere a todos aquellos factores externos que son muy importantes entre las interconexiones, entre el pensamiento integrado, que es lo interno, y la conectividad, que es lo externo. Siguiente, por favor. Continuando con el pensamiento integrado, podemos decir que los reportes tradicionales, o sea, vale decir los informes financieros, producen información separada, por lo tanto, ellos dan un pensamiento separado. ¿Por qué? Porque cuando una organización no prepara bajo reportes integrados, primeramente elabora sus estados financieros y la auditoría y presenta un directorio. Y luego, si le piden otra información, elabora otro informe sobre su estrategia, por ejemplo, sobre sus planes, o también otra información sobre temas de medio ambiente, sostenibilidad, etc. Entonces, se hacen diferentes informes. Sin embargo, el pensamiento integrado, que es la segunda parte, lo que busca es de manera integral presentar toda la información en un solo reporte, en un solo informe, para que ahí se vea cuál es la creación de valor y cómo esto contribuye al éxito de la empresa en el tiempo. Siguiente, por favor. Otro tema muy importante dentro del pensamiento integrado es la conectividad. La conectividad dentro de un reporte integrado es un reflejo del pensamiento integrado dentro de una organización y refleja cómo vemos todas las partes actuándose y moviéndose juntas. O sea, no vemos parte por parte, sino lo vemos todo el informe completo y junto. Por eso también podemos indicar que la conectividad en un reporte integrado debe mostrar de una manera holística, o sea, todas las partes juntas que muestren su combinación, su interrelación y la dependencia que hay entre los factores que afectan la capacidad de la organización a la creación de valor en el corto, en el largo y por supuesto, en el corto, mediano y en el largo plazo. Siguiente, por favor. El pensamiento integrado también ayuda a las organizaciones a crear valor. En primer lugar, dando una mejor comprensión de la estrategia de la organización. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la empresa Domino's Pizza, como estrategia de su negocio, empezó a hacer entregas a domicilio. Y cuando todos copiaron esta estrategia, lo que ellos implementaron fue la entrega en 30 minutos. Otro tema que lo hemos vivido aquí en Bolivia es la empresa Starbucks. Nosotros antes de esta empresa, de que llega a Bolivia, pagábamos un café menos de 50 centavos de dólar. Hoy pagamos hasta 5 o 6 dólares por una taza de café. Y el café quizás puede ser boliviano, hecho en los yungas, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué estamos dispuestos a pagar 5, 6, 7, 8 veces más el precio de un café? Porque, bueno, hay una estrategia comercial que nos da un bonito ambiente, nos dan pues acceso a las redes sociales, podemos juntarnos con los amigos, entonces por ese motivo estamos dispuestos a pagar una taza de café un poco más cara. También los reportes integrados están ayudando a las organizaciones a contar la historia, explicando cómo se crea el valor más eficazmente para fomentar mejores relaciones, básicamente con los inversionistas, empleados y otras partes interesadas. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al marco conceptual. El marco conceptual tiene como propósito establecer principios y contenidos que rigen el contenido global de un informe integrado. Tiene simplemente 40 páginas, es obviamente emitido en inglés y es traducido a 10 idiomas, en los cuales tenemos el chino, el francés, el italiano, el japonés, el coreano, entre otros idiomas, y ustedes pueden descargarlo en la página web que se le indica en el pie de esta presentación,
y está prácticamente en español, tiene apenas 40 páginas y por supuesto es de fácil lectura. Este marco conceptual entendemos que va a facilitar la elaboración de la información en las próximas décadas y debe ser utilizado para guiar a las empresas en la comunicación de la amplia gama de información que necesitan los inversionistas y todas las partes interesadas. Este marco conceptual identifica información que debe ser incluida en un informe integrado. También nos indica que puede ser aplicable, como le dije anteriormente, al sector público, al privado y a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o magnitud. Este marco conceptual no establece indicadores clave de desempeño específicos. Sin embargo, incluye un cierto número de requerimientos que deben ser aplicados al realizar la información integrada. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del marco conceptual nos indica que el objetivo principal de un informe integrado es explicarle a los inversionistas cómo una organización crea valor a través del tiempo mediante la comunicación de información relevante, tanto financiera como no financiera. Otro objetivo, podemos decir, ya no tan central, es que puede mejorar la calidad de la información disponible, también mejora la rendición de cuentas y la administración sobre la amplia base de los capitales utilizados y también apoya el pensamiento integrado en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los usuarios de los informes integrados? Por supuesto, los dueños, los inversionistas, los potenciales inversionistas, la comunidad, los reguladores, el gobierno, legisladores, determinadores de la política pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué buscan los informes integrados? Pues simplemente beneficiar a todas esas partes interesadas que indicamos anteriormente a conocer cuál es la habilidad que tiene la organización de poder crear a través del valor en el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el formato de un informe integrado? Aquí, a diferencia de los estados financieros que hay un formato, acá no da un formato preestablecido o prescrito, sino que utiliza principios y reglas que introduce el concepto del pensamiento integrado colectivo, el cual enfatiza que debe haber una interrelación en la comunicación de la información. Los responsables de su elaboración tienen que ejercer su razonamiento para determinar qué asuntos son materiales y cómo deben ser divulgados dentro de un reporte integrado. Siguiente, por favor. Adelante, Carolina, por favor. ¿Cuál es la responsabilidad de los informes integrados? El principal responsable, obviamente, dependiendo del tamaño de la organización, será su gobierno corporativo. Y son responsables en relación, primeramente, a la integridad del informe integrado. Acá se describe claramente cuál es el papel que juega el gobierno corporativo dentro de la organización en su preparación y presentación y tienen que garantizar que esté toda la información, sea positiva o por supuesto también negativa. También es su responsabilidad de este gobierno corporativo que se utilice el pensamiento integrado y colectivo en la preparación y presentación para informar todos los asuntos relevantes considerados como materiales. ¿Y qué se considera material dentro de un reporte integrado? Toda aquella información que genera valor. Un reporte integrado tiene entre 200 a 300 páginas dependiendo de la organización, pero básicamente podría inclusive llegar hasta 1000 páginas, pero lo que aquí se pretende con este marco conceptual es que solamente vaya la información que sea material, vale decir, aquella que genera valor. Otro tema muy importante también es que este gobierno corporativo tiene que cerciorarse que el informe integrado cumpla con el marco conceptual que acabamos de ver hace unos instantes. Siguiente, por favor. Los informes integrados explican cómo una organización crea valor a través del tiempo. En primer lugar, la creación de valor va a depender de los factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? ¿Cuáles son las condiciones de la economía? ¿Cuál es el cambio tecnológico que está viendo? ¿Cuáles son las cuestiones sociales y desafíos medioambientales que afectan a mi empresa? Otro punto también que va a depender de la creación de valores, cuáles son los recursos y cómo lo utiliza la organización. Y aquí, en este punto, son todos aquellos capitales que son definidos por el marco conceptual como capital financiero, capital industrial, capital intelectual, capital humano, social y relacional y capital natural.
Y finalmente, la creación de valor también depende de la relación que existe con las partes interesadas. Las partes interesadas son los proveedores del capital financiero, son los clientes, los proveedores de bienes y servicios, los socios, los empleados, la comunidad local, los legisladores, reguladores, políticos, etc. Hemos repetido mucho el concepto de creación de valor y acá lo definimos. La creación de valor es la que se da en el transcurso del tiempo, afectado por las situaciones externas e internas de la organización, en el aumento, disminución o transformación de los capitales con los que cuenta la organización, causado por las actividades que realiza esta organización. En otras palabras, es la maximización de la riqueza de la organización a través del tiempo, afectado por los factores internos y externos. Siguiente, por favor. Según el marco conceptual, existen seis categorías de los capitales con los que una empresa puede contar. En primer lugar, tenemos el capital financiero, que es un conjunto de fondos disponibles, ya sean propios o externos, para el uso en la producción de bienes y servicios obtenidos a través de financiamiento. También tenemos el capital manufacturero o industrial, que son aquellos objetos tangibles, que son objetos físicos que pueden ser fabricados por la organización o comprados por ella, para ser usados en la producción de bienes y servicios, como por ejemplo edificios, equipos. Y también interviene la infraestructura, como ser las carreteras, los puertos, los puentes. El capital intelectual son aquellos basados en el conocimiento de la empresa, su propiedad intelectual, tales como patentes, derechos de autor y capital organizacional. También muy importante es el capital humano, que son el personal con el que cuenta la empresa, valorizando sus competencias, sus capacidades y experiencia de las personas que forman parte de la organización. Otro factor, otro capital muy importante dentro del reporte integrado es el capital social o relacional, que son todas aquellas normas y valores comunes en las relaciones con los grupos de interés que tiene la empresa y son intangibles que están asociados generalmente a la marca. Y finalmente tenemos el capital natural, que son todos aquellos recursos renovables y no renovables, como por ejemplo el aire, la tierra, los bosques, el ecosistema. Siguiente, por favor. Ahora vemos los principios guía. Para la preparación o presentación de un informe integrado, tiene que estar basado en 7 principios guía. El primer principio guía es el enfoque estratégico y orientación hacia el futuro. En este punto podemos indicar que se debe permitir entender mejor la estrategia de la organización y su relación con la capacidad de crear valor, así como el uso de los capitales con los que cuenta la organización, que indicábamos que eran 6. En un segundo punto se debe tomar en cuenta, como principio guía, cuál es la conectividad de la información. Un reporte integrado debe mostrar una imagen holística, como lo indicamos anteriormente, de la combinación y la interrelación entre los factores que afectan la capacidad de la organización en la creación de valor. También hay que tomar en cuenta como principio guía la relación con las partes interesadas. Y un reporte integrado debe dar una idea de la naturaleza y la calidad de las relaciones de la organización con su grupo de interés clave. Otro tema también que ya lo indicamos anteriormente es, la materialidad. La materialidad es muy importante porque un reporte integrado debe revelar información sobre asuntos que afectan sustancialmente la capacidad de la organización a crear valor. Por supuesto, debe ser conciso en un quinto punto, debe ser sucinto y debe incluir información que permita entender mejor la estrategia de la organización, su gobierno corporativo, su desempeño y su perspectiva futura. También, por supuesto, debe ser confiable y completo. Un reporte integrado debe incluir todos los asuntos materiales, tanto positivos como negativos, de manera equilibrada y sin errores materiales. También, como sexto punto y como principio guía, debe ser confiable y completo. Por eso es que un reporte integrado debe incluir todos los asuntos materiales, tanto positivos como negativos, de manera equilibrada y sin errores materiales. Y finalmente, debe ser consistente y comparable. Debe ser consistente a lo largo del tiempo y que ello permita que se pueda comparar con otras organizaciones similares o con otras gestiones de esta misma entidad. Siguiente, por favor. Ahora veremos los elementos del contenido de un reporte integrado. Un reporte integrado debe incluir, según el marco conceptual, 8 elementos de contenido. En primer lugar, está la revisión organizacional y ambiente externo. Un reporte integrado identifica la misión y la visión de la empresa, la cultura ética, las principales actividades, mercados, panorama competitivo, factores externos de su entorno, como ser la parte legal, la parte social, ambiental y político.
También, dentro del elemento de contenido tiene que estar incluido el gobierno corporativo. Debe estar toda la información sobre las reglas, procesos y normas que afectan a la operación y regulación y además el control de una empresa, así como de sus accionistas que utilizan el proceso para la toma de decisiones estratégicas. Un tercer punto, también muy importante, que debe contener un reporte integrado es su modelo de negocio. Debe estar aquí claramente especificado cuál es la transformación de los insumos que ocurren dentro de la organización a través de las actividades del negocio, cumpliendo siempre su propósito estratégico de la organización. Un cuarto punto son los riesgos y oportunidades. Un reporte integrado debe identificar cuáles son los principales riesgos y oportunidades que son específicos de una empresa, qué medidas se están tomando para mitigarlos. También es muy importante en el contenido de un reporte integrado la estrategia y distribución de recursos. Esto responde a la pregunta, ¿a dónde quiere ir la organización y cómo piensa llegar a ella? También es muy importante ver su desempeño. Responde a la ¿hasta qué punto ha alcanzado la organización sus objetivos estratégicos en un determinado periodo y cuáles son los resultados en términos de efecto de los capitales? También hay que ver las perspectivas, cuáles son aquellos desafíos e incertidumbres que tiene la organización en la implementación de su estrategia. Y finalmente, dentro del contenido de un reporte integrado tiene que definirse cuál ha sido la base de preparación y presentación. En este caso será la base, el marco conceptual que acabamos de explicar hace unos minutos atrás. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver de manera resumida todo lo que hemos hablado sobre los reportes integrados. ¿Perdón? Si podemos ver a la presentación. Le pedimos a Carolina Guaguara, por favor, si lo pueden. Se está compartiendo. No la puedo ver. Ahora sí. Mil disculpas. Tuve un problema técnico. Lo que ustedes ven en pantalla es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento en los reportes integrados. Aquí vemos el proceso de creación de valor. ¿Cómo se da un proceso de creación de valor? Tal cual como indicábamos, esto ocurre a través del tiempo, como verán en la parte inferior, en un ambiente externo y a su vez dentro del proceso interno de la organización, donde están los 6 capitales que habíamos mencionado. El capital financiero, el capital industrial, el capital intelectual, el capital humano, el capital social y relacional y el capital natural. Estos ingresan a la organización dentro del proceso o el modelo de negocio, son transformados estos capitales y dan como salida de resultado un incremento o disminución de los capitales. Y esto tiene que ver con su entorno también interno, donde tiene que estar claramente establecido cuál es la misión y la visión de la organización, cuál es su gobierno corporativo, cuáles son las principales oportunidades y riesgos que tiene la organización y cómo lo están mitigando, cuál es la estrategia y asignación de los recursos, también cuál es su desempeño y cuáles son sus perspectivas futuras. Entonces, para dar un ejemplo, si nosotros en este año 2021 definimos que queremos capacitar a nuestro personal, pues entonces nuestro capital humano al final, en el proceso de capacitación, incrementará y habrá una disminución del capital financiero porque hemos invertido en nuestro personal. Entonces, este círculo vicioso, virtuoso que ocurre acá, hace de que se pueda generar valor en la organización, de que nuestra organización pueda generar mayor riqueza a través del tiempo en la aplicación eficiente y eficaz de los recursos con los que cuenta la organización. Siguiente, por favor. Un tema que lo hemos visto y que es de mucha preocupación es que es muy poca la participación hispana o latinoamericana en los reportes integrados. Ustedes recordarán, en la Junta no vimos ningún participante, en el Consejo sí habían 2 empresas que participaban, solo una empresa participó en el programa piloto y la participación de los contadores públicos en el mundo y de las empresas latinoamericanas en general es muy poca. Por este motivo es que de las 108 empresas, solo una participó en el programa piloto, como es la empresa Maciza de Chile. Y de las 35 casas de inversión, ninguna es hispana. Por lo tanto, nuestra participación hispana en este nuevo modelo de informar es prácticamente nula.
Entonces, aquí un llamado a ustedes, especialmente a los estudiantes que vienen con nuevo brío, con nueva fuerza, para que se puedan sumar a este carro de este nuevo regulador que hay ahora en la profesión, que es el Consejo Internacional de Reportes Integrados, con la finalidad de que vayamos promoviendo en nuestras organizaciones, ya sea a nivel de dependencia o de asesoría, la implementación de los reportes integrados como una manera de poder crear valor de nuestra organización. Siguiente, por favor. Lo que ustedes ven en pantalla acá es un ejemplo de un reporte integrado que ustedes lo pueden descargar de la página de la empresa Maciza. Es un informe integrado elaborado en la gestión 2019 que fue presentado entre marzo y abril de este año 2020 de la empresa Maciza de Chile. Esta es la tapa, la carátula del reporte integrado, donde se va a informar no solamente la parte financiera, sino la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Siguiente, por favor. Aquí vemos el índice de este reporte integrado de la empresa Maciza, en el cual en primera instancia está el alcance de este informe, cuáles son los temas materiales que se están viendo en este informe, un mensaje del presidente, la misión, la visión, luego está el desafío de la transformación continua, también tienen una explicación sobre su gobierno corporativo, también tiene la parte del desempeño económico, el desempeño social, el desempeño ambiental, antecedentes generales y finalmente están los estados financieros. De las 256 páginas que tiene este informe financiero que ustedes lo pueden descargar de la internet, el 40% simplemente es la información financiera y el 60% es la información no financiera. Siguiente, por favor. Aquí vemos de una manera más ampliada este informe integrado, donde en primera instancia, como les indicaba en el índice, está el alcance, está la identificación de los temas materiales. Los temas materiales, recordaremos, son aquellos temas que deben incorporarse en un informe integrado, que son los que crean valor en la organización. Solamente esos temas materiales deben figurar para que no sea muy extenso el reporte integrado. Siguiente, por favor. Continuando con este modelo que les presentamos, está el mensaje del presidente, está la misión y la visión de la organización. Siguiente, por favor. Luego ya tenemos de una manera más detallada el desafío de la transformación, su gobierno corporativo. Siguiente, por favor. No mostramos todas las páginas por lo ampuloso del informe, solamente mostramos los subtítulos. También está su desempeño económico, está su desempeño social. Siguiente, por favor. Está su desempeño ambiental, antecedentes generales de la compañía. Siguiente, por favor. Y luego aquí vemos ya en la página 104 los informes financieros consolidados que están hechos bajo IFRS al 31 de diciembre del año 2019 comparado con el 2018 y que tenemos los informes financieros que estamos acostumbrados a ver, que es el informe del auditor independiente, los estados de situación financiera, los estados de resultados consolidados, el resultado integral, los estados de flujo efectivo, los estados de cambio en el patrimonio y la nota de los estados financieros consolidados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la empresa Cemex, que es una empresa cementera de México, que tiene filiales en varios países, que también informa bajo reportes integrados. En la parte inferior ustedes verán la dirección web donde pueden descargar este informe para poder verlo ya con más calma. Siguiente, por favor. Esta es parte también de la carátula de esta empresa Cemex. Está compuesta por 226 páginas y el 45% de esta información es información financiera. El 55% es información no financiera. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos participar? Como este es un evento básicamente de estudiantes, aquí nos debe motivar a la investigación y a la participación y a seguir esta nueva corriente de información que son los reportes integrados. Es simplemente ustedes tienen que suscribirse en la parte superior derecha, verán la página del Consejo de Reportes Integrados en lo cual ustedes pueden suscribirse a un boletín o a un correo electrónico donde les llegará información. Por ejemplo, a mí me ha llegado un correo que se lo puse como ejemplo, el jueves 6 de agosto, me llegó una información que me dice de que está siendo revisado y va a ser modificado el marco conceptual y que pueden recibir opiniones hasta el 19 de agosto. Y esto básicamente sobre las consultas. Nos hacen algunas consultas sobre qué nosotros quisiéramos cambiar en los reportes integrados y cuáles son las cuestiones que queremos que se consideren a futuro. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos quejamos de que la normativa que viene
es un traje que no está a nuestra medida, es un traje hecha para transnacionales o para grandes corporaciones o empresas europeas o estadounidenses, y decimos, esta no aplica a Bolivia porque es muy grande. Entonces, nos quejamos demasiado, pero cuando nos toca participar no lo hacemos. Aquí tenemos una gran oportunidad nosotros de poder incorporarnos a este Consejo de Reportes Integrados y poder participar y opinar sobre el marco conceptual que, como vimos, es la base de la preparación de los reportes integrados. Entonces, antes de quejarnos, quizás lo que podemos hacer es sumarnos como contadores públicos y participar de estos foros, de estos debates, y aportar con ideas para que los próximos modelos de reporte integrado que salgan, que es el marco para la elaboración de los reportes integrados, pues se puedan realizar, digamos, de acuerdo a y que deba considerar la realidad de esta parte del mundo. Pero si nosotros no participamos y solo nos quejamos, pues prácticamente no vamos a avanzar. Siguiente, por favor. Como comentarios finales, es muy importante saber que el mundo está en constante cambio. Normalmente las personas mayores no nos gusta ya cambiar y la juventud es la encargada del cambio, aunque todos deberíamos ir hacia el cambio. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la información. Ya no solamente es necesaria presentar la información financiera, sino que ya las partes interesadas, los inversionistas, necesitan información no financiera. A veces estamos acostumbrados a elaborar nuestros estados financieros, solamente presentarlo para fines fiscales o para conseguir algún financiamiento bancario y después se guarda bajo 7 llaves, o sea, nadie los puede ver porque creemos que al ver los estados financieros van a copiar nuestra estrategia o nuestros planes, etcétera. Son mitos que todavía siguen. Entonces, hay que romper esos mitos y más bien en los reportes integrados va mucho más allá de la información financiera y como vieron en el ejemplo, se presenta información financiera como la estrategia, la misión, la visión. Lo que sí no va, por supuesto, es la fórmula. Por ejemplo, si la Coca-Cola hiciera un reporte integrado, no va a poner su fórmula en un reporte integrado, pero sí pondrá su estrategia, su misión, su visión, sus aspectos ambientales, de sostenibilidad en el tiempo, y etcétera, 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 digamos, ¿no? Lo que ya vimos en la presentación. Por eso es muy importante que nosotros los contadores públicos formamos parte de este cambio y ustedes que muy pronto ya van a ser profesionales y se van a sumar a este ejército de apoyo a las organizaciones para crear valor, pues qué mejor que hacerlo ya intentando presentar de manera voluntaria inicialmente la información bajo reportes integrados. Es muy importante no quejarnos y por eso también es que a través de esta participación vamos a lograr que la participación hispana en estos comités nos podamos integrar ya los hispanos. Ya hemos logrado incluirnos en el IASBI, quien le habla y como ustedes habrán visto en mi hoja de vida, forma parte del Comité de Revisión por Bolivia de las normas en borrador que emite el IASBI en inglés, que la traducimos al español, para que esas normas puedan llegar muy pronto, digamos, traducidas y aplicadas. Hay también un organismo que se llama el GLENIF, que es un organismo que trabaja directamente con el IASBI, que participa también de los borradores de las normas, para que no nos quejemos de la normativa luego cuando llegue a Bolivia, porque como ustedes saben, en Bolivia, si bien hay 14 normas contables, pero de manera supletoria, tenemos que aplicar las normas internacionales ante ausencia de alguna norma nacional. Por lo tanto, ya estamos involucrados en el ámbito internacional y también en el tema de auditoría. Ya se han adoptado las NIAs en el año 2016 y ya están vigentes en Bolivia su aplicación para el tema de auditoría externa de los estados financieros históricos. Por este motivo, es muy importante que nosotros participemos. Y la forma de participar, como les indicaba, es siendo embajadores de estos reportes integrados, asociándonos a la página web, sumándonos a recibir boletines que nos envían periódicamente y también participando de algunas encuestas o algunas preguntas que nos hacen para mejorar esta información y que cada vez se adecue más a nuestra realidad. Siguiente, por favor. Aquí una frase de don Charles Darwin, de que se lo dejo fundamentalmente a los estudiantes: no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Siguiente, por favor. El cambio es una puerta que solo puede abrirse desde adentro y nosotros tenemos la llave, no otra persona. No nos quejemos, no busquemos siempre excusas, no que el gobierno o que la organización, sino seamos nosotros mismos partícipes de este cambio. Siguiente, por favor. El que ustedes ven en pantalla, probablemente algunos estudiantes no lo conozcan, mis contemporáneos quizás lo conocen. Es un cantante. Denle el siguiente, por favor. Este se llama Miguel Gallardo y él tiene una canción que se llama Otro ocupa mi lugar. Esto lo escuché en un seminario que editó nuestro profesor y gran amigo Eliseo Centellas, que, bueno, formó parte de la UNSA mucho tiempo, fue como catedrático creo que cerca de 30 años. Y esta frase me quedó grabada porque realmente si nosotros no nos capacitamos, no nos actualizamos y no somos propensos al cambio, va a haber otro contador público que ocupe nuestro lugar.
sea, no logremos que esto ocurra, sino que nosotros seamos propositivos, vayamos hacia adelante, no nos conformemos simplemente con las clases en las aulas universitarias, sino vayamos mucho más allá y hagamos investigación. Siguiente, por favor. Con esto, hasta la anterior, hemos terminado ya la presentación y lo que ahora me gustaría, como forma parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de poder a ustedes motivarlos, fundamentalmente aquellos estudiantes que están ya por egresar o que ya egresaron, que se sumen a este carro de la actualización. Nosotros en octubre de este año del 2020 tenemos planificado asistir a una cumbre de las Américas, en un ambiente donde se presentan trabajos y expositores más o menos de este tipo, en la cual podemos recabar conocimientos e información que nos pueden beneficiar en nuestra profesión. Acá compartimos entre profesionales de toda Latinoamérica información actualizada. Esta Cumbre de las Américas es la segunda en importancia a nivel interamericano y se iba a realizar luego en diciembre de este año y al final ha quedado postergada para el año 2022 y esperemos ya que podamos hacer, como buenos financieros que somos, ahorrar y por supuesto participar en esta Cumbre de las Américas, donde se trata de información tal cual como los reportes integrados, otra información que también puede ser de interés de ustedes para que cada vez nos capacitemos. Siguiente, por favor. Otro evento también que es el principal y que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina es la conferencia, la 34 Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se va a realizar en Bento, Brasil, en octubre del 2021. Esta conferencia interamericana se presentan ponencias o trabajos nacionales, que luego más adelante lo vamos a detallar. Siguiente, por favor. Estos son los afiches de esta conferencia, cuyo lema es Contabilidad y Tecnología, Alianza para el Desarrollo de las Naciones. Bento está en la parte sur de Brasil, más cerca de Uruguay, y esperamos que este evento, Dios mediante, si nos permite la pandemia, estar reunidos desde el 17 al 19 de octubre del año 2021, intercambiando información, donde aproximadamente asisten cerca de 1.500 contadores públicos de las Américas, y Bolivia siempre se ha caracterizado por ser la que lleva mayores contadores públicos a este tipo de eventos, y esperamos que ustedes jóvenes se puedan sumar a este esfuerzo que venimos trabajando hace varios años. Siguiente, por favor. También, como se indicó, soy presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Administración y Finanzas, modestia aparte por Bolivia, y hemos presentado un programa de trabajo para el año 2019 al 2021, con víspera a esta conferencia interamericana que se va a hacer en Bento, Brasil, en el año 2021. Siguiente, por favor. Como yo sé que ustedes son investigadores, son ávidos de información, pues esperamos de que nos puedan acompañar en este evento, fundamentalmente aquellos que puedan egresar y puedan asociarse al Colegio de Auditores de Bolivia y sus filiales en los 9 departamentos. Nosotros como comisión hemos planteado 3 subtemas en el área de finanzas y administración. El primero es determinación de la afectación en época de crisis sanitaria, que es la que vivimos ahora, y económica, en el deterioro de activos, flujo de efectivo y el uso de herramientas financieras prospectivas para atender la demanda de las empresas en la búsqueda de soluciones. Ahí ustedes ven 12 puntos sobre los cuales se pueden escribir. Es un material inédito el que se tiene que trabajar. Y nosotros con otros colegas del Ecuador estamos trabajando en el punto 518, que es aplicación de herramientas financieras prospectivas para el análisis de los estados financieros. Estamos elaborando este trabajo. Básicamente ya lo hemos iniciado y lo que estamos buscando en este trabajo es que primeramente identificar cuáles organizaciones son las que van a poder soportar esta pandemia y una vez identificado esto, poder a través del uso de herramientas prospectivas, como por ejemplo el flujo de caja, presupuesto o los estados financieros pro forma, poder indicarle a la empresa antes que ocurra alguna situación de liquidez, por ejemplo, de quiebra, poder conocer su situación financiera y cómo puede mejorarla. Entonces, son prácticamente buenas, digamos, temáticas del 1 al 12, pero se puede elegir la que uno desee y por supuesto van a contar con el asesoramiento de mi persona, que al final le voy a dejar un correo para aquellos que tengan mayor interés en la investigación. Siguiente, por favor. Otro tema también que se va a ver de parte de nuestra comisión. Son 11 comisiones, la nuestra solamente una, que es la de Finanzas y Administración, y también el 5.2 tocaremos un tema administrativo, que es contabilidad, innovación y ética, alianza para el desarrollo de las empresas y las naciones en tiempos de crisis y bonanza. Entonces aquí hay
11 puntos sobre los cuales se pueden escribir algún trabajo internacional. Nosotros a los interesados les podemos proporcionar un modelo de trabajo que se han hecho anteriormente para que sobre esa base ustedes puedan trabajar un trabajo inédito que no tiene más allá de 20 páginas del trabajo. Siguiente, por favor. Y el último está relacionado a las finanzas también, y son las finanzas cooperativas en países emergentes, y tenemos también 11 subtemas sobre los cuales se pueden escribir, y entre ellos ustedes verán el tema 531, que es la importancia del informe integrado para la transparencia de las organizaciones y el crecimiento económico. Estamos nosotros poniendo este subtema para que a ver si algún colega boliviano nos acompaña a hacer un trabajo nacional sobre esta temática. Ya tenemos un trabajo que se hizo el año pasado en Colombia, que a algún interesado le podemos compartir. Es simplemente que se ponga en contacto con mi persona. Siguiente, por favor. Acá les dejo algunas páginas de interés para aquellos que son investigadores, aquellos que les gusta obtener mayor información. Hay algunas que están en inglés, otras en español, pero eso no es un óbice para que ustedes puedan hacer una investigación y profundizar más el tema. Este tema es muy amplio, apenas tiene 10 años esta nueva ola de los reportes integrados, como ustedes vieron. Nació la necesidad, perdón por la redundancia, en el año 2008, en el 2010 se constituyó y ahora ya justamente estamos a 10 años y estamos modificando ya el marco conceptual que es la base para la elaboración de los reportes integrados. Entonces, aquí hay muchísima información en la cual ustedes pueden descargar, pueden interactuar y también, por supuesto, siguiente, pueden dirigirse con mi persona a mi correo que está acá en la presentación para que aquella persona que sea inquieta y que quiera formar parte de esta nueva ola de los reportes integrados, le podamos mandar mayor información. Eso ha sido todo, jóvenes. Hemos estado 1 hora y 10 minutos aproximadamente conversando. Pues ahora me gustaría escucharlos a ustedes con sus preguntas y consultas. Estamos a la orden. Adelante, Guara. Adelante, Ever. Muchísimas gracias por escucharme y por su paciencia. Bueno, licenciado, vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera nos dice, principalmente, ¿en qué debe fijarse o qué puntos debe considerar una persona para invertir en una empresa? Lo más importante, y tal cual como lo veíamos acá en los reportes integrados, es la calidad de la información. O sea, un inversor, no solamente hoy en día en el mundo y por los temas de la crisis económica, se puede satisfacer con leer los estados financieros o los informes de auditoría, que es una información financiera, sino que va mucho más allá y quiere conocer además quiénes son sus principales competidores, por ejemplo, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus empleados, cuál es el trato con los empleados. Entonces, a través de este análisis integral de la información, el inversor tiene muchas facilidades para poder decidir en qué empresa invertir. Hoy en día, como ustedes saben, en Bolivia, nuestra bolsa de valores todavía no funciona como en otros países. Son operaciones de reporto las que se dan fundamentalmente. Entonces, lo que necesitamos es hacer crecer este sector, digamos, ¿no? Y que haya gente de que a veces tiene recursos, pero no sabe qué hacer con los recursos. A veces simplemente lo lleva un banco para ganar algunos intereses, pero quizás también está dispuesto a invertir. Y como no tiene información, tiene muchas dudas. Ha habido a veces algún tipo de problema cuando una empresa tiene dudas. Entonces, lo más importante somos nosotros los que como financieros tenemos que asesorar a esos inversionistas que están interesados y, por supuesto, toda información que nos viene de la empresa va a ayudar muchísimo para que hagamos una evaluación y podamos indicarle al inversionista dónde invertir, en qué empresa invertir, cuál es el rubro en el cual es mejor invertir, etcétera, etcétera. Y ese es un tema de nuestra profesión. Y por supuesto, todo inversionista debe buscar un profesional, en este caso un contador público, un auditor financiero, para que le pueda asesorar y buscar, por supuesto, una empresa que se dedica a esto como una agencia de bolsa, por ejemplo, si es que uno quiere invertir en la bolsa, o buscar algún tipo de asesoramiento de parte de los profesionales que están en el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, y ustedes se van a sumar a ese equipo muy pronto. Muy bien, licenciado, vamos a pasar a la segunda pregunta. Nos dice, ¿existe algún caso en el que se necesite un formato de informes integrados? Tal cual como les mostraba en la presentación, el marco conceptual dice que no hay un formato preestablecido. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un balance, por dar un ejemplo, tenemos una forma de presentación del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, no corriente y el patrimonio, por ejemplo. En el caso de los reportes integrados no hay un modelo así. Simplemente hay que seguir principios, reglas y normas de contenido de un reporte integrado que están en el marco conceptual. Hay que leerlo ese marco conceptual y ahí está especificado
cuál es el elemento, que son 8, que ya lo indicamos anteriormente, del contenido de un reporte integrado. Entonces, simplemente hay que cumplir aquello. Y si ustedes ven en los dos ejemplos que yo les he dejado en la presentación que tiene en la página web, no son idénticas las dos presentaciones, tanto de Macisa como de Cemex, en el reporte integrado, porque lo que busca es darle a la empresa informante la total, digamos, libertad de poder hacer la información, pero basándose siempre en el marco conceptual. Por eso es que hay que tomar en cuenta el marco conceptual y entender que no hay un formato preestablecido, pero sí hay principios, hay normas y hay reglas sobre los cuales se deben informar. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, si un informe no está bien elaborado o presenta un error mínimo, ¿se considera aún un informe integrado? Por eso le indicábamos que hay un responsable en la elaboración del reporte integrado. En este caso, en las empresas transnacionales, por ejemplo, está el gobierno corporativo. Este gobierno corporativo, y lo hemos explicado, es el responsable de que esté toda la información material, tanto positiva como negativa, y que esté además libre de errores. Por supuesto, somos humanos, podemos cometer errores, pero la reiteración del error es una negligencia. Por esto es que hay un comité que está encargado de esta revisión, que a través de esta organización de que acabo de mencionar, que es la que se encarga de filtrar esta información, revisar, y por supuesto son hechas por profesionales. ¿Es posible el error? Sí, es posible el error, pero siempre hay que tratar de minimizar el error a través, digamos, del juicio profesional, de la experiencia profesional y sobre todo de la capacitación continua que hagamos nosotros y de la revisión del trabajo y del trabajo en equipo que haya dentro de la organización que elaboran estos reportes integrados para evitar errores. Muy bien, tenemos también las preguntas de Facebook de la señorita Roswell Flores. Nos dice, buena exposición, una consulta. ¿Cuál es la periodicidad que debe aplicar una empresa para preparar estos informes integrados? ¿Y cuál es la diferencia con una memoria institucional que prepara una entidad respecto a un informe integrado? Muy buena pregunta. La memoria anual, como ustedes conocen, está establecida en Bolivia y que por supuesto va mucho más allá de una información financiera, sino va una información de gestión de la organización acá en Bolivia, principalmente para las sociedades anónimas que están obligadas a presentar una memoria anual. Pero esta memoria anual queda corta, muy, muy corta, respecto a un reporte integrado. El reporte integrado, como les indicaba, es de aplicación voluntaria y su forma de presentación es anual, es por cada gestión. Como ustedes vieron el ejemplo, vimos tanto de Cemex como de Macisa, es por la gestión 2019. Entonces se hace una gestión tal cual como se hacen los estados financieros y por eso parte de la información del reporte integrado en un 40-45% es la información financiera. Entonces los reportes integrados se preparan, digamos, de manera anual y no es igual que una memoria anual. Los reportes integrados no están todavía en el mundo de manera obligatoria. El que yo tengo conocimiento es en Sudáfrica, que sí es obligatorio para todas aquellas entidades que cotizan en bolsa, pero ni siquiera en el Brasil, que veíamos el ejemplo, es obligatorio, simplemente ellos lo hacen porque quieren tener una mejor calificación de los inversionistas en su bolsa de valores. Entonces, esto lo que se pretende es que a través de la presentación de esta información yo pueda captar recursos frescos y mucho más económicos que en el sistema financiero tradicional, ir y buscar en la bolsa de valores, por ejemplo, o buscar algún otro tipo de inversionista que me permita un costo financiero mucho más económico que lo que consigo actualmente en el sistema financiero tradicional. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, también desde Facebook, del señor Ludovico Esforza. ¿Podría el reporte integrado sustituir al informe de responsabilidad social? ¿Puede ser auditado? Es que para las empresas va a ser caro y agotador producir 1. Informe estatutarios, 2. Integrado y 3. Responsabilidad social. Como ustedes han visto, o sea, un reporte integrado en el ejemplo que mostramos nosotros, en el caso de Macisa tiene 204 páginas, creo, y en el caso de Cemex 206 páginas. Por supuesto de que no hay que pensar, porque a veces nosotros muchos pensamos que sí es caro o no es caro hacerlo. Un reporte integrado, lo indicamos también, no solamente es aplicable a las grandes empresas, sino puede ser también aplicado a una pyme. Vimos que la mortalidad de las pymes es muy alta porque justamente carecemos de organización. No queremos contratar a un profesional que nos pueda elaborar nuestra información financiera. Y este reporte integrado es diferente al informe
de responsabilidad social porque lo incluye. O sea, por eso se llama integrado. O sea, no solamente presentamos estados financieros, no solamente presentamos información sobre la estrategia, sobre la misión, visión de la empresa o sobre el tema, digamos, de responsabilidad social, sino que integra toda esta información, está incorporada en los reportes integrados. Me gustaría que la persona que hizo la consulta pueda visitar estas páginas web que le sugiero para que pueda ver, digamos, la amplitud de este informe. Ahora, nosotros como contadores públicos tenemos que saber vender nuestro trabajo. O sea, no es lo mismo, por supuesto, hacer simplemente un estado financiero o hacer un informe de responsabilidad social o hacer un informe integrado. Eso implica que nosotros nos tenemos que capacitar y nosotros tenemos que saber vender nuestro trabajo porque la empresa, sea cual sea su magnitud, su tamaño, si es pública o privada, si aplica esto, lo que se quiere es que a lo largo ella consiga valor. Entonces hay que ver el tema costo-beneficio, por supuesto. O sea, muchas veces no queremos invertir en un profesional, lo queremos hacer todo a nivel de familia o en la casa y por eso es que muchos negocios fracasan. Hemos indicado que la tasa de mortalidad en Latinoamérica en el primer año es del 50% de las pymes. En la Argentina, es más, a los 5 años de 100 empresas que parten, solo 3 llegan a sobrevivir más allá de los 5 años. Y algo similar quizás pase en Bolivia. Entonces, eso a veces es porque tenemos una visión corta, vemos a veces que el trabajo puede ser muy difícil, muy complicado. Entonces, simplemente el reporte integrado debería incluir lo que tiene la pyme, por ejemplo. Si la pyme no tiene responsabilidad social, pues obviamente no incluirá ese capítulo, y si tiene, por supuesto que sí. Entonces, nosotros mismos somos los gestores del cambio, como les indicaba anteriormente, y más allá de ver si es difícil, no es difícil, si es ampuloso, si es nuevo, si es corto, si es grande, primero le damos la información, toda esta información de que yo les he pasado, que sea para investigación, y a raíz de ello, digamos, podemos hacer un segundo seminario donde ya podemos entrar en algunos temas más específicos sobre los reportes integrados. Bueno, licenciado, con esto finalizamos la conferencia. Agradecerle una vez más por apoyarnos y colaborar con esto que es el webinar contable. De parte de todo el equipo, muchas gracias, licenciado. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, con Ever, con Carolina, con usted, Guara, participando en este evento, porque realmente sabemos que aquí hay mucha gente joven, hay mucha gente que está estudiando todavía y que esperamos que sean los nuevos gestores del cambio, que se puedan sumar al cambio y que puedan ser parte de los reportes integrados. Nos gustaría encontrarnos en el ámbito mundial. Nosotros cuando participamos en el ámbito internacional fue en el año 2005 y realmente había mucha participación de nosotros los bolivianos. A cada congreso internacional que íbamos, solamente íbamos de participantes. Hoy día, gracias a Dios, modestia aparte, participamos junto con expositores de cualquier parte de Sudamérica o de América en general en seminarios, digamos, dándolos así como hemos dado el día de hoy. Y por supuesto, esto simplemente es un trabajo nuestro. La capacidad la tenemos y lo que nos falta es un poquito de esfuerzo, un poquito de investigación, un poco más de invertir en nuestra capacitación y no conformamos simplemente con el conocimiento que tenemos en la aula universitaria. Yo quiero adherirme a estos 50 años de celebración de los festejos de la Facultad de Contabilidad Pública de la Universidad Mayor de San Andrés y que realmente se cumplan 50 años más y que la calidad obviamente está demostrada de los profesionales de esta universidad y esperemos que se sumen a esta ola de cambio. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y será hasta otra oportunidad. Bueno, licenciado, nuevamente le agradecemos por su participación y bueno, queremos agradecerle de verdad por tomarse el tiempo respectivo. Sabemos que tiene su agenda muchas actividades, pero bueno, creo que es menester también, dicen, agradecer. Y bueno, ¿no? Y bueno, también agradecer al licenciado Carlos González que nos ha podido hacer el contacto con su persona, que el licenciado Carlos González va a estar exponiendo acá el día jueves también un tema. Y bueno, tal vez para finalizar como mensaje, tal vez nos podría contar, tal vez dicen su primera experiencia internacional, porque creo que eso es lo que un poco nos falta, creo, a los bolivianos. Creo que tenemos que ser un poco más atrevidos al tema, en este tema, ¿no? Contable, investigar, como usted dice, capacitarnos y rozar ese ámbito internacional que creo que, como usted ha dicho, la capacidad la tenemos nosotros como bolivianos y esperemos, Dios mediante, también a acaparar también estos lugares y esas instituciones donde usted nos ha dicho, ¿no? Que tal vez falta presencia sudamericana y obviamente boliviana. Licenciado, con eso tal vez nos podemos despedir y muchas gracias. Sí, claro, Ever. El organismo gremial al cual participamos a nivel interamericano se llama Asociación Interamericana de Contabilidad. Nació en Puerto Rico hace 72 años atrás, en el año 1949, y la participación mía ha sido recién en el año 2005 en Brasil.
Hemos tenido un presidente boliviano de la Asociación Interamericana de Contabilidad hace 2 gestiones atrás, el colega Gustavo Gil. Entonces, hemos ido trabajando poco a poco, como les decía, y así nos hemos ido animando, primeramente escuchando a los expositores, luego investigando y viendo de que no es nada difícil, simplemente es un poco de paciencia, obviamente de metodología, de estudio. Y hoy en día, ya desde el año 2005 que venimos participando hasta la fecha, ya venimos compartiendo, hemos tenido la posibilidad de exponer en varios congresos, hemos traído mucha información para Bolivia también, hemos compartido, hemos aplicado en la empresa en la cual yo trabajo, y eso por supuesto redunda en un mejor cargo, en un mejor salario. A veces somos reacios en invertir, por supuesto, viajar al extranjero no es barato, pero si uno ahorra, somos financieros, si hacemos los ahorros y hacemos las planificaciones financieras necesarias, podemos conseguir ese viaje, podemos realizarlo, por supuesto, viendo las mejores opciones que nos dan, digamos, la agencia de viaje, el sistema financiero y además nuestro propio ahorro. Entonces, yo los impulso a todos ustedes a que se sumen a este carro de la actualización al ROS Internacional, que le va a traer muchos beneficios. Por supuesto que es sacrificado, pero nada es fácil. Así que muchísimas gracias, Ever, muchísimas gracias, Guara, por la participación, a Carolina también, por invitarme, al licenciado Carlos González también, que muy gentilmente me invitó, y por supuesto, con mucho, vengo yo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, así que con mucho cariño, la vez que necesiten, estamos a la orden. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y mil felicidades por su 50 aniversario. Muchas gracias, licenciado. También agradecer a todos los compañeros que han sido partícipes de la conferencia. Cabe recalcar nuevamente que este ha sido un evento gratuito. Con esto finalizamos la conferencia. Buenas noches. Hasta luego.